Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versos 1 al 46. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque estando en Él, nosotros no tendremos que pasar por un juicio en el que nuestras almas sufrirán pérdida total. Nuestro bendito Señor Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por todas y cada una de nuestras iniquidades. Y te bendecimos, te alabamos por esa tu gracia, porque aún con el mejor de los esfuerzos no pudiéramos agradarte, no pudiéramos cumplir con tus requisitos para ser santos y venir a tu presencia, porque tú eres un Dios santo y nada ni nadie puede acercarse a ti si no tiene la santidad tuya. Tu santidad nos las has dado en Jesucristo. Y te damos gracias por esta palabra que vamos a estudiar hoy. Una palabra de advertencia. Te damos gracias porque nos lleva a analizarnos y a asegurarnos de estar en la fe verdadera. En el nombre de nuestro Señor Jesús, bendice este estudio, glorifica tu nombre, guíanos. Gracias. Amén. Mateo en el capítulo 24 nos dice que el Señor Jesucristo sale ya el miércoles de la semana de la Pascua. Sale del templo dirigiéndose a Betania y va a llegar al Monte de los Olivos, donde sentado, descansando, se acercan sus discípulos para preguntarle cuándo será el fin del siglo, cuándo será el fin de la era de los gentiles, cuándo será el fin del mundo, de este mundo que nosotros conocemos en sus aspectos culturales, económicos, políticos, militares, religiosos. Y el Señor Jesucristo dice que al final de los tiempos va a haber una gran crisis mundial, un juicio que Dios hará hacia Israel y hacia las naciones. Y en este juicio va a haber terremotos, va a haber guerras, muertes, anticristos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto señalando que Él ya viene en poder, autoridad y gloria. Entonces nuestro Señor Jesucristo vendrá ya no como el siervo sufriente de Jehová, sino vendrá como el Mesías glorioso para establecer su reino milenial. Es cuando se va a acabar este mundo como lo conocemos en el aspecto de tipo cultural, político, militar y demás. Y Jesús establecerá su reino de justicia, de paz, de rectitud, de prosperidad, de gozo, de amor. Y entonces tendrá que haber una purga, un juicio de parte de Dios, para que únicamente entren a ese reino milenial las personas que lo aman de una manera verdadera y comprometida. Entonces el Señor Jesús dice que este juicio contra la humanidad terminará de una manera dramática cuando Él venga como un gran rayo de luz que del oriente al occidente se ve en todo el cielo.
pero da una advertencia final. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. No hay una fecha. Sin embargo, en el capítulo 25 da dos parábolas y una metáfora señalando qué tenemos que hacer mientras Él viene. Y de eso se trata el estudio del día de hoy. Tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios, porque Él viene a hacer juicio. Y primeramente en el capítulo 25, el Señor Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes. Inmediatamente después habla de la parábola de los talentos. Y finalmente dice que cuando Él ya esté en su trono, hará juicio de las naciones y separará a los individuos como si fuesen ovejas y cabritos. Entonces, pues vamos a leer el tema y voy a hacer algunos comentarios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El Señor Jesús dice, para esa fecha, en la época de la gran tribulación, será el reino de los cielos o el reino de Dios. Estamos diciendo que los cristianos estamos ya en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Y este reino es espiritual. Y en la gran tribulación sucederá que la iglesia ya no va a estar, porque el Señor Dios la llevará a encontrarse con su Hijo Jesucristo en los cielos. Y se va a realizar allá en los cielos las bodas del Cordero. Posteriormente, el Señor Jesucristo regresará al final de los 7 años de la gran tribulación y la iglesia y todos los santos de la antigüedad vendremos juntamente con Él. Pero de la gente que se quede en la tierra para este juicio de la gran tribulación, van a creer muchos, porque hay que decir que Dios buscará dar testimonio de sí mismo, buscará dar a conocer el Evangelio a todos los rincones del mundo. En Apocalipsis se nos dice que Dios levantará a 2 testigos suyos, que algunas personas piensan que puede ser Moisés y Elías, pero como quiera que sea, serán 2 testigos que tendrán gran poder y autoridad de parte de Dios y van a proclamar el Evangelio durante 3 años y medio. Y Dios también levantará a 144,000 judíos, 12,000 judíos por cada una de las 12 tribus de Israel, para evangelizar a todo el mundo. Y ya al final de los tiempos, al final de estos 7 años de gran tribulación, Dios enviará un ángel que recorrerá por el cielo todos los rincones de la tierra predicando el Evangelio eterno. Entonces habrá gente que crea en Jesús, que no había creído antes en la edad de la iglesia, pero ahora se dan cuenta de su error y buscarán de todo su corazón a Dios. Pero en esa época, como en la época de la edad de la iglesia, va a haber gente profesante, gente que dice creer en Jesús, pero que no ha tenido una fe salvadora. No ha venido a Jesús con todo su corazón, no ha entregado su vida a Él y, además de reconocerlo como su Salvador, lo reconoce como su Señor. Y lo reconoce porque obedece lo que Él ha dejado ya escrito en la palabra santa que es la Biblia. Así, bueno, pues, si tú y yo creemos en Jesús como nuestro Salvador, pero no lo obedecemos como nuestro Señor,
entonces es momento de autoexaminarnos. Porque en esta parábola vamos a encontrar que hay 5 vírgenes que son imprudentes, insensatas, y son aquellas que no obedecieron a Jesús, solamente creían en Él. Entonces, sigo leyendo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. El Señor Jesucristo en sus parábolas hablaba de cosas que eran comunes en su tiempo, que eran conocidas por todas las gentes. Vemos que en la época de nuestro Señor Jesús, cuando el novio se iba a casar con la novia, iba con su padrino y buscaban a la novia en la casa de ésta, y ella estaba con sus damas de compañía, y todas estas damas tenían que ser vírgenes como la novia, de tal manera que cuando llegaba el novio con su padrino, tomaba a la novia con sus damas de compañía, con las vírgenes, y entonces se regresaban a la casa del hombre, del joven, a la casa del padre, de la familia, y ahí se desarrollaba una fiesta que podía durar muchos días. La gente tenía que ir, por lo general, de noche, con sus lámparas, haciendo una procesión luminosa, festiva, con cantos, con aplausos, con vítores, con salmos, con pandero, con mucha alegría, pero llevaban unas lámparas en sus manos que contenían aceite para poder ver el camino, que por supuesto aquellas calles no tenían el alumbrado público como ocurre en nuestras ciudades. Entonces, el Señor Jesús dice que en aquel entonces llega el novio, y de estas 10 vírgenes, dice, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. ¿Por qué? Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, no llevaron aceite en algunas vasijas para que en caso de que se les agotara el aceite que tenían las lámparas, pudieran nuevamente rellenarlas. Sigo leyendo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Se había acordado en 1 hora, pero el novio por alguna razón no llegó. Y entonces, al hacerse ya muy noche, les venció el sueño. Vamos a ver que aquí las doncellas, tanto las prudentes como las insensatas, las 10, se durmieron. Sigo leyendo. Pero a medianoche se oyó un clamor, un grito que dijo: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas se dieron cuenta que ya no tenían aceite. Sigo leyendo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Esto es algo inteligente, porque si las sensatas les daban a las imprudentes un poco de aceite, no alcanzaría para ambas, y las dos se quedarían en oscuridad en las calles donde no había seguridad y donde seguramente pudiesen tener un accidente. Así que las prudentes le dijeron: vayan más bien a comprar aceite. Sí, a esa hora de la noche había un lugar en donde se podía comprar aceite o no,
eso no es importante para el punto de la parábola. Sigamos leyendo. Y mientras ellas, las insensatas, iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Esta palabra de Señor, Señor es un hebraísmo y es una palabra que la podemos encontrar en la Biblia en aproximadamente 15 ocasiones. Cuando se menciona el nombre en 2 ocasiones seguidas, habla de familiaridad, habla de confianza. En este caso, cuando David, por ejemplo, habló acerca de su hijo Absalón, que había muerto en batalla, David se lamentó y dijo: Absalón, Absalón. Esto es diciendo como: Absalón, hijo mío, Absalón de mi afecto. Entonces, cuando estas vírgenes dicen Señor, Señor, se están refiriendo al Señor como diciendo: tú eres mi Señor, eres el Señor al que yo amo. Y ellas dicen: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo el novio dijo: en verdad os digo que no os conozco. ¿Por qué la respuesta del Señor a estas vírgenes? Pues porque ellas no estaban esperándolo. Ellas habían salido por aceite, pero cuando Él llega, no lo estaban esperando. Y entonces el novio toma a la novia más sus 5 doncellas y van a la fiesta. A estas otras doncellas imprudentes no las conoce, porque no las vio en el momento en que Él llegó por la novia. Sigo leyendo. Velad pues, dice el Señor Jesús, porque no sabéis ni el día ni la hora. Esta palabra, el Señor Jesucristo, en el capítulo 24 y 25 de Mateo, la dice en 5 ocasiones. ¿Qué tan importante es que en un sermón haya dicho en 5 ocasiones: velad pues, estén atentos, porque no saben ni el día ni la hora en que Él, el novio Jesucristo, vendrá? Aquí nosotros podemos ver que el centro de toda la parábola es el punto de que las vírgenes insensatas no tenían aceite. Ese es el punto importante, la falta de aceite. Porque si las vírgenes que eran insensatas hubiesen sido prudentes y hubiesen tenido aceite, entonces la parábola no hubiera tenido algún fin o propósito de haberse contado, puesto que todas las vírgenes hubiesen entrado a la fiesta. Pero el punto importante es que no tenían aceite. Y en la historia de la iglesia, el aceite se considera que es un tipo del Espíritu Santo. Por lo tanto, estas vírgenes no tenían el Espíritu Santo. Y ninguna persona puede tener el Espíritu Santo si antes no ha nacido de nuevo en la fe del Hijo del Hombre. Ninguna persona puede tener el Espíritu Santo si no es un creyente genuino y verdadero en Jesucristo, que considera que Jesús es su Salvador, pero también su Señor, a quien ellos, los creyentes, obedecen. En el capítulo 7 de Mateo, al terminar el Señor Jesucristo el Sermón del Monte, dijo claramente que va a llegar un momento en que muchos le dirán: Señor, Señor, ¿nosotros no acaso exorcizamos demonios en tu nombre? ¿Y no hicimos tal y aquel milagro? ¿No resucitamos muertos de la tumba? Y Jesús dice:
apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué significa? Que estas personas nunca fueron creyentes genuinos y verdaderos. Nunca habían aceptado a Jesús como su Salvador y como su Señor. Porque tenemos que vivir la vida para Él. Todo lo que nosotros vivamos en esta vida es pensando en agradarle a Él. Absolutamente todo. En nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones de educación, en todos los ámbitos, en la cuestión económica, en la cuestión política, en las cuestiones de salud, en las cuestiones de ocio. En todo nosotros tenemos que pensar cómo agradar a nuestro Señor Jesús. Uno de los pecados más graves que el cristiano puede hacer es pensar que la vida que tiene es su vida y que él puede hacer lo que le plazca. Esa es una gran mentira. La vida que tenemos nos ha sido prestada por Dios y por lo tanto nosotros no podemos hacer lo que nos plazca, sino tenemos que hacer lo que a Él, a Jesús, le place. ¿Y dónde encontramos las directrices? ¿Dónde encontramos la información suficiente para saber qué es lo que le agrada a Él? En la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que ser cautelosos y autoexaminarnos y decir, ¿tengo yo a Jesús como mi Salvador? Sí, yo creo en Él, que ha perdonado mis pecados en la cruz del Calvario y me ha dado vida nueva. Y ahora bien, ¿lo sigo, lo obedezco? ¿Me esfuerzo en agradarle? Sí, lo estoy haciendo. O no, no es suficiente, me doy cuenta que me quedo corto, que hago solamente lo mínimo. Déjame decirte que el Señor Jesucristo exige todo. Entonces, estas vírgenes quedaron fuera de aquella boda, aquella reunión maravillosa con el Salvador. Y aunque aquí no lo dice, en la siguiente parábola, sí, lo dice claramente que estas mujeres quedaron en la oscuridad, quedaron fuera, en el lugar donde está el llanto y el crujir de dientes. Aquí el Señor Jesús, entonces, en esta parábola, nos advierte que tenemos que velar y orar y estar atentos, esperando su venida. Pero mientras esperamos su venida, tenemos que hacer algo más, que es trabajar para Él. Y por eso Jesús da esta parábola inmediatamente junto a la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de los talentos se nos dice que tenemos que trabajar para Él. Vamos a leer entonces esta segunda parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El talento era una medida de peso y se podía pesar un talento de plata o un talento de oro. Según estudiosos dicen que un talento de oro era algo así como 6,000 denarios. Un denario era la paga de un día de trabajo. Así que un denario, que era suficiente para vivir un día, era la base de un talento. Y el talento costaba o valía 6,000 días laborales. Así, bueno, pues, si nosotros pensamos 6,000 días laborales,
convertidos en años, vienen siendo algo así como 18 años, un talento. Así que al primer siervo, el dueño le dio 5 talentos, algo así como 90 y tantos años de vida laboral, un dineral. Y al segundo le dio 2 talentos, algo así como 38 años de vida laboral. Y finalmente al tercero le dio 1 talento, que vendrían siendo 6,000 denarios, algo así como unos 18 años, 19 años de vida laboral, mucho dinero. Algunos eruditos, economistas, han hecho una conversión y dicen que un talento vendría siendo algo así como 2,5 millones de dólares. Entonces, este hombre muy rico les deja a sus 3 siervos la tarea de hacer negocios con su dinero y los reparte de acuerdo a la capacidad que, según el amo, según el dueño, ve que tienen cada uno de ellos. Por eso a uno le da 5 talentos, porque sabe que él puede negociar, puede trabajar con 5 talentos. A otro le da 2 y finalmente al tercero le da 1, porque sabe que puede trabajar con ese único talento. Inmediatamente se va y sigo leyendo. El que había recibido los 5 talentos enseguida, en ese momento salió y fue a hacer negocios. Enseguida fue y negoció con ellos y ganó al cabo del tiempo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Y la parábola aquí se centra básicamente en el tercer siervo, que dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En aquel entonces era común que, para evitar robos o pérdida de dinero, iba un hombre al campo, cavaba un hoyo y escondía ahí el dinero. Esto hacía que, pues, ese dinero estuviese seguro, no se perdía, pero era improductivo, puesto que no daba ninguna ganancia. Y como vamos a ver más adelante, existían los bancos en donde se podía depositar el dinero y obtener por lo menos algo de ganancia. Este hombre se le hizo más fácil guardar 2,5 millones de dólares debajo de la tierra y no hacer nada, no arriesgarse, no hacer negocios. Hay que reconocer que cuando uno emprende un negocio hay riesgo de que se pierda la inversión, pero el hombre tenía la capacidad para manejar ese talento, por eso su señor le dio un talento. Aquel que recibió 5 talentos tenía la capacidad para poder manejar esa cantidad enorme de dinero. Sigo leyendo. Después de mucho tiempo, el Señor se demoró más de lo que la gente hubiese pensado. Vino el Señor, finalmente. Se demoró muchos años, pero regresó el Señor a su terruño, a su propiedad, con sus siervos. Y vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hay que recordar esto. Tú y yo, en algún momento, vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Vamos a darle cuentas de aquellos o aquel talento que hemos recibido. Esta medida de peso ha sido tan impactante en la cultura cristiana que ya adoptamos nosotros la palabra talento ya no como una medida de peso, sino como una habilidad que tiene la persona. Hay personas que tienen un talento para hablar en público. Hay personas que tienen un talento de una voz
angelical. Hay personas que tienen talento para las matemáticas. Hay personas que tienen talento para los deportes. Hay personas que tienen talento para la música. Y todas las personas tenemos por lo menos un talento. Ese talento nos hace especiales. Todas las personas somos especiales porque podamos aportar a la familia, a la iglesia, a la sociedad, nuestro talento. Y Dios así lo quiso hacer para que no las personas tuviesen todos los talentos posibles y no necesitáramos de los demás, sino al contrario, necesitáramos la ayuda del médico o la ayuda del ingeniero o la ayuda del técnico o la ayuda del cocinero o la ayuda del oficinista, en fin, para que todos nos buscásemos, nos apoyásemos, nos ayudemos. Entonces, este hombre no quiso usar su talento para producir un bien a la humanidad, a la sociedad. Le fue más fácil enterrarlo y no hacer nada. Sigamos leyendo. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco. Imagínense, algo así como 90 y tantos años de salario, que es un dineral, para el Señor le parece poco. Tan rico es que esa cantidad de dinero es poco para él. Y por eso le dice así al siervo: en lo poco fuiste fiel. Pero ahora vean, sobre mucho, si esa cantidad para el Señor es poco, entonces mucho será realmente estratosférico. Sobre mucho te pondré. Y lo importante, entra en el gozo de tu Señor. Entra en la alegría de convivir conmigo, de comer codo a codo, de tener festivo nuestra relación. Entonces, aquí vamos a ver que hay una palabra que es el centro de toda la parábola: la fidelidad. El hombre que es fiel a Dios, el hombre que ama a Dios, que cree en Jesús como su Salvador y Señor, ese hombre entonces hace lo que Jesús le ordena. Vive pensando en agradarle. Trabaja para Él. Ese es el punto. Este siervo amaba a su amo, a su dueño, a su Señor. Y por eso de inmediato, dice la parábola, salió de inmediato a hacer negocios, contento, alegre, bien dispuesto, no arrastrando los pies, de tal forma de que produjo el doble. Es una cantidad importante de dinero. Hizo el doble. No importando que el Señor se demorara, a él no le importaba que su Señor se demorara tanto. Él quería aprovechar hasta el último segundo para producir estos bienes para su Señor. Él no era el dueño del dinero. Él era el mayordomo, el que lo cuidaba, lo administraba, pero lo hacía con gusto, con gozo. Y entonces esa fidelidad es recompensada con: entra en el gozo de tu Señor. Sigo leyendo. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Y vamos a ver la respuesta del Señor. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel,
en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La misma respuesta que le da el Señor al hombre que hizo de 5 talentos 10. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es lo mismo, porque estos 2 talentos fueron dados a una persona que tenía capacidad para manejar 2 talentos y producir 4. El amo no le está pidiendo que le entregue 5 talentos más los 2 que él le dio. No, él hizo su gran esfuerzo. Hay gente que tiene algunos talentos. Esos talentos que pueden ser poca salud, que puede ser poca fuerza física, que puede ser poco tiempo. Eso poco se lo da al Señor. Hay personas que ya les molesta caminar la cadera, ya tienen problemas de tiempo, que solamente les queda 2-3 horas al día porque tienen que trabajar muchas horas. Eso poco se lo dan al Señor, y eso es lo que Él espera, que se lo dé uno con el corazón todo lo que uno tiene. Vamos a ver qué pasa con el tercer siervo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Un momento, ¿cómo es posible? Este siervo llega y en lugar de decirle: Señor, tú me dices un talento, yo me esforcé, trabajé con gozo para ti, he aquí tienes el que me diste y uno más. No, empieza atacando, empieza diciéndole: tú eres un señor, eres un amo malo, porque yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Espérate un momento, el Señor había comprado el terreno con su esfuerzo, con su dinero, y Él adquirió los servicios de los siervos. Y Él está dándole a aquellos que trabajan una muy buena recompensa, porque dice: entra en el gozo de tu Señor y sobre mucho te pondré. Pero este siervo ataca al Señor. ¿Para qué? Para autojustificarse de su pereza. Sigamos leyendo. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Pero su Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso. Eso es un hombre malo, un hombre que no deseaba trabajar, perezoso, pero era malo, porque él lo que hizo fue enterrar en la tierra el talento y vivir a sus anchas, sin trabajar, vivir de lo que el amo le daba, disfrutando de la vida. No se puso a trabajar afanosamente como el de los 5 talentos o 2. Él disfrutó y dijo: al final de cuentas, cuando venga mi amo, le regreso su talento. Y entonces el amo le dice: ¿sabías que ciego donde no sembré? Sí lo sabías, me lo estás diciendo. Y que recojo donde no esparcí. Entonces, si sabes que soy un hombre duro, ¿por qué no trabajaste más? Sigamos leyendo. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, por lo menos eso. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Pero no. Por tanto, quitadle el talento
y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, a este siervo que no sirve para nada, porque no trabajó, holgazaneó y comió de mi despensa, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta palabra, el Señor Jesús la usó muchas veces para designar el infierno, un lugar oscuro, de tormento, de dolor, donde se va a escuchar el castañeteo de dientes y el llorar, lejos de la luz santa y buena de Dios. En esta parábola se nos está diciendo que además de velar como las vírgenes esperando la venida del Señor, tenemos que estar trabajando. Y hay que considerar algo. No sabemos cuándo va a venir el Señor Jesús, pero lo que sí sabemos es que nosotros vamos a ir a Él en un momento dado. Sea que muera yo hoy y en este mismo momento veré el rostro de Jesús. ¿Qué le diré? ¿Qué le voy a decir? ¿Trabajé todo lo que pude? ¿O más bien holgazaneé? Fui perezoso. ¿Y cuál será la respuesta de Él? Pero si el Señor viene por nosotros, de todos modos, hoy le veré. Y en este momento de la parábola que habla de la gente que esté viviendo en la gran tribulación, cuando Jesús llegue, ¿qué le dirán? ¿Trabajé para ti? ¿Me esforcé para ti? ¿O simplemente me escondí? Finalmente el Señor Jesús habla de una metáfora, hablando de que cuando Él ya llega y pone sus pies en el Monte de los Olivos, establecerá su reino milenial. Pero antes de que todos los sobrevivientes pasen al reino milenial, Él tiene que hacer un juicio. Aquellos que lo amaban de corazón pasarán a reinar con Él en esos 1000 años. Y aquellos que por lo contrario eran sus enemigos, morirán en ese momento para después presentarse en el juicio del trono blanco. Entonces sigamos leyendo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, aquí también la iglesia y los santos del Antiguo Testamento, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios ha preparado el reino de su Hijo amado para Jesús y para los que Él ha designado desde la fundación del mundo, quienes estarán. Y vemos que ellos respondieron a la voz de Dios, creyeron en Jesús, lo amaban, lo obedecían. Hay que recordar que Jesús dijo que la ley y los profetas se cumplen en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu alma. Y además, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples la ley. Y eso es lo que vamos a ver aquí, cómo es que Jesús declara lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis,
Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, y va a señalar a los demás que están a su derecha, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Más pequeños se refiere a aquellos que aparentan ser insignificantes, gente menesterosa, gente pobre. Entonces dirá también a los de su izquierda, y aquí el contrapunto es muy fuerte: apartaos de mí. No dice venid, sino apártense de mí. Y no dice benditos de mi Padre, sino dice malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, a mí no me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Concluye aquí el sermón de nuestro bendito Señor Jesús. Qué terrible es pensar en que si nosotros, confiados en que somos creyentes en Jesús, hijos de Dios, no hacemos lo que Él nos indica. Vez tras vez tras vez en el Antiguo y Nuevo Testamento se nos ordena que nosotros auxiliemos a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos, a los extranjeros, a los pobres de la tierra. Que veamos, como dice Santiago, la necesidad del hermano, que dice que si estamos en la congregación de la iglesia y viene alguien con una apariencia humilde, le digamos: tú quédate allá en el rincón, y demos preferencia al rico, a que se siente en una banca. Hacen mal, dice Santiago. Y si ese pobre, cuando nos despedimos, le decimos: que Dios te bendiga, te vaya bien, y vemos que hace frío y no tiene con qué cubrirse, y nosotros cerramos nuestro corazón, eso pasa en la iglesia. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás, en las necesidades físicas, en las necesidades humanas, y también obviamente en la necesidad espiritual. No podemos decir: el pastor se va a hacer cargo. Nosotros tenemos que hacerlo, pero no nada más en la iglesia, sino en la comunidad. Porque los que están allá afuera, que no son creyentes, ellos no lo van a hacer. Nosotros estamos obligados a pensar en cómo bendecir a los demás con hechos, acciones, más allá de las palabras. No vaya siendo que el día de mañana
Jesús nos diga, ustedes son como los cabritos, apártense de mí, hacedor de maldad. Que Dios nos ayude. Tenemos que tener un compromiso con Jesús de vivir la vida cristiana a cabalidad. Al final del capítulo 7 de Mateo, que termina el sermón del monte, Jesús dice que ¿a qué voy a comparar? Aquel que me oye y que cree en mí es al que pone su casa sobre la roca. Y aquel que no cree en él y no le oye es aquel que pone su casa sobre la arena. Entonces, no basta solamente creer, sino obedecerle. Y eso es algo que tenemos que tener en mente todos los días de nuestra vida. Porque podemos fallar hoy, pero quiera Dios que mañana no. Y qué bueno sería que todos los días estemos pensando en cómo agradar a nuestro Señor Jesús. Cada hora, en lo que estamos haciendo, si estamos cocinando, que sea para Él. Si estamos haciendo un trabajo en la computadora, que sea para Él. Que estamos barriendo la casa, que sea para Él. Que estamos nosotros haciendo alguna transacción económica, que sea para Él. Y de esta manera, siendo para Él, podemos estar bendiciendo a la gente. Ser honestos en nuestros tratos comerciales. Ser verdaderos en nuestra comunicación. Limpios, honestos, santos. Sin decir chismes, mentiras. Y su nombre lo exaltaremos. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Ayúdanos que esta palabra quede en nosotros. Y todos los días, anhelemos servirte. Y con este talento que nos has dado, hacer más para la gloria de tu nombre. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que estamos todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live. Acompáñanos, escríbenos las peticiones que tienes para nuestro Señor y con gusto oraremos contigo. También te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube y bueno, ahora además de WhatsApp, estamos en Telegram. Puedes escribirnos, puedes mandarnos mensajes, puedes hablarnos con gusto tomaremos nota. Y bueno, nuestros horarios son los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Comparte estos videos, para nosotros será una gran bendición, alegría de saber que ha llegado a más personas y de esta forma estamos contribuyendo a que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea conocido. Dios te bendiga, suscríbete si no lo has hecho, ve los videos anteriores. Muchas gracias.